Segundo bloque de Redacción Abierta, estamos compartiendo lo que se va a venir en la tercera temporada de Justicia Cerca, este trabajo conjunto de los SRT con el Tribunal Superior de Justicia. Y una de las entregas muy interesantes que tiene este ciclo es el trabajo de los equipos de reconstrucción criminal. ¿De qué se trata, Lucho? Sí, va bastante vinculado a lo que veíamos recién con el trabajo del área de balística y otras afines. También tiene que ver con la llegada a la escena de un crimen, la escena de un delito, la recopilación de elementos que pueden servir como prueba para las distintas hipótesis que se comiencen a elaborar a partir de allí, el análisis posterior de esos elementos, las fotos, planos que se hacen primero a mano alzada de dónde y cómo estaban los elementos encontrados. Con esos elementos luego comenzar a trazar distintas hipótesis o en rigor comenzar a ver cuál habría sido la mecánica, lo que llaman la reconstrucción del hecho histórico, las distintas mecánicas en que esto pudo haber ocurrido tal que se convaliden o se refuten las hipótesis que defensa, fiscalía, querella tengan en el momento del juicio. Y es algo muy interesante, sobre todo en aquellos juicios donde intervienen jurados populares. Pensemos en el poder, en la fuerza que tiene la imagen a la hora de demostrar un hecho. La difícil tarea de reconstruir un hecho. Vemos un adelanto. La base operativa tiene por función esencial receptar los hechos y convocar a los equipos técnicos, específicamente de reconstrucción criminal. Cuando llega la información de que necesitan de que un equipo técnico se constituya en un lugar del hecho, el coordinador lo que hace es averiguar de qué se trata, a dónde es, si es de fácil acceso, para poder él conformar el equipo técnico. Y uno trata de buscar generalmente las evidencias, ¿no? Aquellos elementos que sirvan después para una reconstrucción del hecho, como pruebas que después se puedan presentar en la causa del hecho. Las primeras diligencias que se hacen luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo son de fundamental importancia. Hay evidencias que si no se levantan y no se relevan prontamente, luego esas evidencias se pierden. Integramos todo el material probatorio con el fin de hacer un análisis interdisciplinario a los fines de plantear hipótesis de mecánica del hecho, poder descartar otras y así acercarnos a lo que sería la reconstrucción histórica del hecho. Hay un impacto diferente en poder ver concretamente en una recreación como una película lo que pudo haber ocurrido. Un caso emblemático en el que podemos representar la utilidad de la reconstrucción virtual fue el caso conocido como Bonelli Santiago. Eso nos dio la conclusión de que debió haber participado, en este caso Bonelli, que era el único que se encontraba en esa posibilidad, no solo como ejecutando el disparo, sino también sosteniéndola para que se produzca ese sangrado por unos momentos para luego después trasladarse del lugar. Una reconstrucción del hecho histórico que así fue como fue entendido después por el jurado y plasmado en la sentencia. Imponerle la pena de 16 años de prisión. La tecnología para reconstruir un hecho, y lo que veíamos ahí, por ejemplo, el último caso que se presentaba, un caso que llegó a los tribunales como un supuesto suicidio y que terminó con una condena por homicidio. ¿Fue así, Lucho? Sí, tal cual el caso Bonelli, con el trabajo de distintas áreas para demostrar que las hipótesis presentadas por la defensa eran realmente inverosímiles o que por lo menos no podían constatar esta reconstrucción histórica del hecho. Pero hay algo que me parece una idea que es transversal a cada uno de los programas que hemos hecho para esta tercera temporada, que es la incorporación de la tecnología. En un contexto de pandemia que tiende a cambiar muchos procesos y procedimientos cotidianos, en la vida cotidiana y en las prácticas profesionales, pero también quisiera preguntarle a Aida, o más que preguntarle, que ella nos comente cuán importante es seguir incorporando tecnología y que el Poder Judicial, como institución, con sus distintas instituciones, acompañe cada uno de estos avances. Todo en pos de llegar a esa noción de justicia, que ni más ni menos es el objetivo final del ciclo, ¿no?
Sí, desde luego. Uno tiene que decir que los procesos de informatización dentro de la justicia de Córdoba empezaron hace largo tiempo, pero que la pandemia aceleró todo ese proceso y porque había ese trabajo previo hecho, pudo acortarse el tiempo. Realmente el cambio en la forma de trabajo es impactante. Pensar que antes las barandillas con los abogados, los carritos con los expedientes, bueno, todo eso va a ser parte del pasado. Siempre recuerdo, como el bloque anterior fue sobre la policía judicial, pienso en esos lugares abarrotados también de papeles, donde la pasan a veces mejor los papeles que las personas, porque los espacios son pequeños, digamos. Y en cambio esto es algo impactante, realmente. Sí, inclusive en la constatación de estos hechos, el hecho de recopilar distintos elementos, ¿no? Las pruebas, los planos primeramente dibujados a mano alzada, luego cómo todo eso termina en un producto audiovisual cuyo impacto y cuya importancia es decisiva, sobre todo en aquellos casos graves en que intervienen jurados populares, ¿no? Los otros días estaba viendo justamente una audiencia, le comentaba a Leo, que me pongo a ver y por casualidad veo una audiencia que se hacía de un femicidio, el de Córdoba, y veía que el padre estaba declarando en forma remota a través de videoconferencia, que una parte de los jurados estaba en una sala paralela, en una sala espejo, otros en otra. Yo digo, realmente en otra época este juicio no se podría haber hecho. Y el hecho de escuchar la madre de la víctima, que era un momento tan duro, pero llegar al juicio y yo creo que la diferencia, lo que hubiera sido esperar y seguir esperando hasta que se pudiera hacer un juicio de otra forma, es impactante. Vos sabés que en entregas anteriores, creo que en las temporadas pasadas, se profundizó mucho sobre el tema de los jurados populares. Digo, me vuelvo un toquecito para atrás, porque también lo vinculaba con esto que veíamos recién, el trabajo o la reconstrucción audiovisual, que no es lo único que entra como prueba o que ven los jurados populares, pero contame un poco cómo se ha ido modificando ese trabajo, cómo se ha ido un poco, no sé, trabajando para que realmente se imparta justicia bien, se trabaje de una manera ordenada, sincronizada con los jurados populares. Bueno, ha sido impactante que gracias a la tecnología se pudieron hacer juicios con jurados el año pasado durante la pandemia. Este año ya estamos en otra etapa, aunque tenemos la pandemia, tenemos mucho mayor presencialidad. Va volviendo un poco más la presencialidad, claro. Pero el año pasado, poder hacer esos juicios con los jurados fue impresionante gracias a la tecnología. Y uno al ver correr el tiempo en materia de los jurados, pensamos, ¿cierto, Leo? En los primeros juicios, en general, siempre hay unanimidad. Pero también tenemos casos que estamos viendo que los jurados votan por su cuenta en diferente a la de los jueces técnicos. Eso nos está llamando la atención porque vemos como un proceso de maduración cada vez creciente, de empoderamiento de esos ciudadanos, de su rol, al punto de discrepar con los jueces técnicos, nada menos en la solución de la condena o la absolución. Incluso este año, justamente por el tema de la pandemia, introdujimos una variante en la forma de convocatoria de los jurados. Antes se utilizaba un método tradicional, se los notificaba a través de una cédula. ¿Sí? Te llegaba una cédula en papel a tu casa notificándote que había sido sorteado para ser jurado. Bueno, este año hicimos una innovación a través del CIDI, con un acuerdo con el gobierno de la provincia, y bueno, pudimos hacer estas notificaciones de manera electrónica, que es mucho más eficaz, mucho más rápido, y nos daba la posibilidad de que ellos, los jurados, pudieran completar un formulario digital y hacer algún comentario. Dejamos abierto una posibilidad de comentarios también para generar un poco de interacción, ¿no?
Con el jurado en este momento inicial apenas lo notificamos de su sorteo. Y impresionante, nos causó mucho impacto la expectativa que tiene un ciudadano cuando es sorteado para ser jurado. Muchos agradecen la posibilidad, muchos dicen es un honor para mí que ser citado a esta función, ¿no? Y fueron muy pocas las personas que hicieron algún comentario negativo, ¿no? Así que se lo tomaron como un problema. Sí, como algo, como una responsabilidad, diría yo. Como una responsabilidad y con una gran participación, lo cual me sorprendió porque en estos contextos uno a veces dice ir, dejar su trabajo por 5, 6, a veces más días, puede ser, digamos, visto como un problema. No, mucha gente lo toma como una gran responsabilidad y agradece la posibilidad de formar parte de una decisión judicial, ¿no? Bueno, mira. Una pregunta, ¿y por qué hay tanto miedo a nivel nacional a instalar este debate? ¿Por qué a los jurados populares todavía lo siguen viendo como algo casi de imposible aplicación? Pregunto, porque en Córdoba ya tenemos una década y media, si no me equivoco, de experiencia en la materia. Bueno, son reformas postergadas en forma inexplicable, porque hay una manda constitucional. Luego se puede discutir qué modelo de jurado es compatible entre el juicio por jurado de la Constitución de 1853 y una reforma constitucional de 1994 que establece el derecho al recurso y que implica un fallo fundado. Bueno, y si es fundamento o no, un veredicto sin argumentos que expone un jurado popular, ¿cierto? En el sentido del modelo anglosajón. Pero bueno, todas esas discusiones ya fueron en parte saldadas por jurisprudencia de la Corte de la Nación, de la Corte Interamericana, aunque presenten todavía costados de debates doctrinarios. Pero es un tema de decisión, de no llevar adelante, digamos, esta reforma, que es una deuda pendiente en el sistema federal y nacional. Mirá, veníamos hablando de temas que tienen que ver con la incorporación de tecnología, con reducir un poco esas grandes montañas de papel, como lo decía la vocal del tribunal. Bueno, a veces están más cómodos los papeles que las personas. Bueno, justamente algo que se aceleró y mucho, y ya lo hablamos y va a ser parte de esta tercera temporada, tiene que ver con el expediente electrónico judicial. Vemos un adelanto. El expediente sigue siendo el expediente judicial. Lo que ha sucedido a partir de la incorporación de la tecnología al proceso es que el trámite es electrónico. El objetivo es lograr que la tramitación que tradicionalmente se cumplía en un papel, en un espacio físico, en un edificio, se cumpla todo de manera electrónica, online. Cualquier actor que interactúa con el expediente puede, sentado donde esté, a través de su computadora, acceder de manera inmediata a un expediente o a realizar un trámite dentro de un expediente. Ha venido a cambiar lo que es el trabajo cotidiano del abogado. De ir a tribunales todos los días, ahora pasamos a sentarnos en un escritorio y estar con nuestra computadora presentando lo que antes hacíamos personalmente en una barandilla. Las aplicaciones que están habilitadas para que todos los auxiliares de la justicia puedan tener su barandilla virtual, están disponibles las 24 horas, los 365 días del año. En la llegada de la pandemia, realmente todos nos dimos cuenta de que es la única herramienta que teníamos para poder seguir trabajando. Alguien en Huincarrenanco, sentado en su casa, sin pensar en algún traje para venir a tribunales, sentadito, inició una demanda en el Poder Judicial de Córdoba, en la sede capital. Hoy por hoy también al cliente se le ha facilitado eso, de que no hace falta que venga al estudio a firmar un escrito, cuando yo se lo puedo estar mandando directamente. El desafío inmediato tiene que ver con eliminar las tareas repetitivas y rutinarias que se hacen en esta organización, que para eso están las máquinas, y centrarnos en lo que son tareas pensantes. Dotar a aquellos procesos que son repetitivos o rutinarios, dotarlos de automatización. El verdadero cambio, que es no ser burocráticos, va a estar dado por la implementación, la incorporación de inteligencia artificial a este proceso.
Y esa incorporación de tecnología habla de una desburocratización, de reducción de papeles o de reducción de ciertos trabajos mecánicos adentro de los tribunales, pero hacia afuera a veces puede implicar o descentralización o más agilización, Juan. Sí, la verdad es que quisiera detenerme en dos anécdotas que tienen que ver de algún modo con representar para la gente común el impacto, la magnitud del cambio que se viene con el expediente electrónico. Recién una de las entrevistadas nos contó el otro día fuera de cámara que un juzgado de ejecución fiscal tuvo que ser trasladado por el peso de los expedientes porque ponía en riesgo estructural al segundo piso donde estaban. Imagínense ustedes la cantidad de papeles que ahora pasan a tramitarse de forma electrónica. Otro ejemplo que también lo mencionaba una entrevistada y que tiene que ver con ese pie de igualdad en el que quedan los abogados del interior, que muchas veces tenían que recorrer grandes distancias, trasladarse incluso a veces hasta todos los días hasta el tribunal más cercano para hacer una presentación. Hoy sí, y cuando decís los abogados, Juan, decís las víctimas y los damnificados también del interior, ¿no? Sí, sí, pero muchas veces el que lleva, presenta, hace las presentaciones, los escritos, etcétera, que muchas veces le hace firmar a su cliente en su momento, es el abogado. Y los pone en pie de igualdad. Y la verdad es que esto, entiendo yo, desde mi apreciación, puede representar un cambio importante. Lo venimos hablando y le traslado la pregunta a Aida Tariti. ¿Es así? ¿Usted coincide en parte con esto? Sí, yo creo que los cambios no los podemos todavía dimensionar e imaginar, porque esto es algo que asciende así sin tope. Por ejemplo, digamos, en el avance se mostraba que se van a comenzar a hacer, digamos, ciertas aplicaciones de inteligencia artificial. Porque hay trabajos repetitivos que no tiene sentido que se gaste horas de personas humanas haciendo eso cuando ya hay textos que pueden ser predecibles, digamos. Entonces eso no quiere decir que va a haber, en lugar de, digamos, un juez decidiendo al final del camino, va a haber una máquina ni nada de eso. Claro. Y respondiendo también a una de las más antiguas demandas que tiene la ciudadanía, el tiempo. Hay distintas voces, que es el tiempo. El tiempo, la justicia, la agilidad de la justicia. Eso hace más rapidez, porque digo, es una demanda histórica esa. Bueno, no hay que, uno dice, no hay que vender espejitos de color, claro, ¿cierto? Bueno, pero sin duda que la aplicación, por ejemplo, de inteligencia artificial en tareas repetitivas significa acortar tiempos, porque significa que este empleado o este operador no va a estar haciendo algo repetitivo cuando en su lugar puede haber una aplicación, un aplicativo de inteligencia artificial. Mientras tanto, en lo que uno va experienciando, uno ve que, por ejemplo, la firma digital ha agilizado cuando se tratan de tribunales colegiados la firma de una resolución hasta acotarla en el día. Antes, en papel, uno no puede decir que en el mismo día ese escrito que circulaba y era llevado por una persona de despacho en despacho, ¿cuánto tiempo es eso? ¿Cuánto es el costo de eso en comparación a esto que obliga a todos los que intervinimos a firmar digitalmente esto en ese mismo día en que es notificado? En ese sentido, ahí yo veo un ahorro de tiempo impresionante. Cuando recién entré a trabajar a tribunales, yo recuerdo que un juez me contaba que él, los viernes de las 9 de la mañana a las 11 firmaba. O sea, 2 horas estaba firmando holográficamente resoluciones, ¿sí? Y a partir de la firma digital, claro, ahora simplemente cliqueas todas las resoluciones que querés firmar y haces enter y las firmás todas juntas. Así claro, sean mil. Procesos que requieren, digamos, no requieren pensar, sino más que nada son tareas mecánicas que llevan tiempo, digamos, ¿no? Resoluciones que ya estaban todas chequeadas, simplemente tenía que suscribirlas el juez, firmarlas y sellarlas. Eso lleva unos instantes, pero si son cientos, esos instantes se multiplican y hacen un tiempo considerable. Ahora esa tarea se hace en un segundo, ¿no? Ahora, el expediente electrónico no viene también a revelar
¿Cuál es la performance de los distintos juzgados, por ejemplo, en tiempo real, acerca de cómo vienen resolviendo las distintas causas que tienen? Por supuesto. Además, al estar obligadamente... Nosotros ya veníamos con sistema de administración de causas, pero al despapelizar y pasar el expediente electrónico, todos esos pasos tienen que estar registrados. Entonces, indirectamente va a permitir mejores relevamientos de la actividad judicial, claro, y sacar mejores indicadores también de la actividad judicial. Claro. En doble sentido es una herramienta de gestión. Por supuesto, también es una herramienta de gestión, de control ciudadano, porque las estadísticas son, de cierto modo, una rendición de cuentas de los poderes judiciales. Cuántas causas nos entran, cuántas resolvemos y cuántas quedan en el camino también. ¿Y los abogados cómo han tomado el cambio? Nosotros lo que vemos es en forma satisfactoria. Hay que pensar que la pandemia, al agilizar todo, evitó montones de debates, de resistencia, de adentro del Poder Judicial, también de los abogados, y además yo creo que están viendo sus ventajas, porque tienen organizada su barandilla virtual. Sí, el no tener que trasladarse a la zona de tribunales, una zona céntrica, que también decíamos recién fuera de micrófono, está cambiando un poco la configuración de la zona, ¿no? Sí, digamos, para algunas nostalgias, porque había determinados lugares que formaban parte de nuestra vida judicial. Bares, claro, lugares... El consumo de café ha caído drásticamente. Claro, que van... Debe ser un golpe el consumo de café tremendo. Totalmente. Bueno, en Tribunales 2 muchas veces la circulación de los abogados por los pasillos también representaba presentarse a su lugar de trabajo. Muchas veces ahí era donde encontraban sus clientes, donde podían ir barandilla por barandilla viendo cómo avanzaban sus expedientes. ¿Es así? Y sí. Esto cambia también. Todos recordamos ciertos personajes en las puertas donde se sentaban. Y había hasta uno que era poeta, ¿cierto? Bueno, y nos ha dejado algunos versos de recuerdo también. Bueno, ya vamos a hacer otro Todo programa con anécdotas de periodistas judiciales, porque me interesan, hay algunas que no las sé de esas. Nos vamos a ir a la última pausa en Redacción Abierta. Ya venimos con un cierre cortito para este programa especial que tiene que ver con los adelantos de Justicia Cerca, lo que se va a venir por Canal U y las plataformas de los SRT. Ya venimos.